permitir, señor editor, un punto de incorrección, y antes de agradecer, como es debido, la presencia de tanto poder, y hay personalidades del mundo político, económico, académico, sin fin, diría, antes de agradecer contigo esta presencia de todos ustedes, permítame que les lea un párrafo del libro que presentamos, de La falsa bonanza. Miguel Sebastián, en la introducción, cuenta lo siguiente. En el verano de 2003, bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien había conocido de forma casual un par de años antes, el PSOE me encargó la coordinación del programa económico socialista para las elecciones generales de 2004. Acepté el encargo de manera desinteresada, pero pedí que se montara un equipo de jóvenes economistas que hicieran del núcleo duro y que filtraran y dieran coherencia a las opiniones de cientos de expertos, militantes y simpatizantes. En ese núcleo, que bautizamos Economistas 2004, había jóvenes recién graduados del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, algunos exalumnos míos y un joven economista, militante del PSOE, de la confianza de Pepe Blanco, llamado Pedro Sánchez. Fue una vivencia enriquecedora, sigue diciendo nuestro autor, sobre todo para los que nunca habíamos tenido experiencia política y debíamos dar el salto de los estudios teóricos y académicos a las propuestas concretas de política económica, es decir, de las musas al teatro que solía decir Goyri-Gozarri cuando trabajamos juntos en el BBVA. Hasta ahí la cita. ¿Quién les iba a decir al expresidente, señor José Luis Rodríguez Zapatero, y al secretario general del PSOE y candidato a presidente, señor Pedro Sánchez, que hoy, 12 años después, iban a reunirse de nuevo, congregados por el libro de nuestro autor? Aquel encuentro y núcleo duro de 2003 tenía por objetivo ayudar al entonces candidato a ganar unas elecciones. Hoy, los editores de La falsa bonanza tenemos una pretensión algo más modesta, simplemente presentarles este magnífico libro de Miguel Sebastián. Así que ahora sí, en nombre de este sello, del Grupo Planeta, en nombre de Ediciones Península, que hemos tenido el placer de lanzar esta obra, muchas gracias a los señores Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez por acompañar a nuestro autor esta tarde en la presentación de su libro. Gracias también muy especialmente a la Fundación Alternativas y a su directora del laboratorio, la señora Belén Barreiro, que también está en esta mesa, por hacer posible esta convocatoria. Y por supuesto gracias a todos ustedes por asistir. Me van a permitir que no exprese más gracias personalizadas porque seguro que me olvidaría de alguien importante por mi mera ignorancia, pero aquí hay, como he dicho al principio, exministros, altos cargos, personalidades del mundo económico, veo, académico, intelectual, cultural, sin fin, lo cual es un placer para todos nosotros. Permítanme una excepción, sí deseo hacer constar que tenemos también en primera fila entre nosotros al que es director general de la división editorial del Grupo Planeta, es decir, mi jefe, pero sobre todo amigo y colega Carlos Revés. Carlos, buenas por estar aquí, gracias. No deseo quitar protagonismo en la presentación del autor y del libro a nuestros invitados y al propio Miguel Sebastián, pero con la mayor brevedad que pueda les refiero algo de su currículum, aunque aseguraría que la mayoría de ustedes le conocen mejor que yo, y les expondré 4 apuntes del contenido, los que a mi juicio tienen especial relieve o interés de ser hoy detallados. El economista y profesor Miguel Sebastián, nacido hace 4 días, hace escasas décadas en Madrid, doctorado en Economía en Estados Unidos, es actualmente titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Complutense de Madrid, la misma universidad donde se licenció. En su largo currículum destaca haber sido director del Servicio de Estudios del BBVA y de la Oficina Económica del presidente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De su quehacer más estrictamente político, detallo que fue candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en el año 2007 y ministro de Industria, Turismo y Comercio de 2008 a 2011 con el presidente Zapatero. El currículo da para mucho más, pero creo que esto es suficiente para si alguien aquí todavía no sabía quién es Miguel Sebastián. En cuanto al libro,
Tienen a mano, ustedes espero que a mano ya, y si no hay un librero que lo está esperando con interés, una obra que, como resumimos en la contraportada, no habla de la crisis, sino de lo que ocurrió justo antes, durante la época de vacas gordas, cuando, embriagados por el tirón de la actividad económica y el empleo, no quisimos ni oír hablar de dificultades estructurales, de desequilibrios o de crecimientos sostenibles, es decir, del caldo de cultivo de la recesión. El autor, cuando abordamos esta obra, tenía un objetivo muy claro y creo que lo ha cumplido con excelencia: alertar, dice, de los excesos de los periodos de bonanza, de ahí el título, para no cometer los errores del pasado, porque no hacerlo es arriesgarse a tropezar dos veces con la misma piedra, a caer de nuevo en la crisis nosotros o las generaciones futuras, y a volver a decir con autocomplacencia no exenta de soberbia aquello que les sonará bastante a ustedes de España va bien. Más allá de esta apurada síntesis del libro, quiero subrayar dos datos que ustedes, si como espero compran y además leen estas jugosas 272 páginas, es breve, se leen un par de horas, 3 máximo, estoy seguro que tendrán ocasión de ratificar al 100%. Primero, el autor no busca en ningún momento ajustar cuentas, ni con el pasado ni con nadie. Solo pretende, y creo que lo logra con absoluta suficiencia, rendir cuentas desde su propia experiencia y desde la posición de testigo privilegiado que ha ocupado en la historia reciente de nuestro país. Y añado un detalle más: el autor es honesto e inmisericorde en primer lugar consigo mismo. Vean si no, por ejemplo, lo que escribe en la página 143, que introduce con una curiosa autocita, leo textualmente, de quien era ministro de Industria en el año 2009, un tal Miguel Sebastián, cierro la cita, y concluye en la página 144, con una frase contundente: se me fue la olla, se nos fue la olla. Ya leerán ustedes de qué va el tema, pero vale la pena que recuerden estas páginas, 143, 144. En segundo lugar, y en coherencia con lo que les acabo de decir, el libro, a mi juicio, respira frescura y sinceridad, dos características, con perdón de los eventos políticos que nos acompañan, no siempre abundan en el lenguaje político, sobre todo en el lenguaje político más ortodoxo. Y además el autor no tiene nada ni de sectario ni de complacente con su partido y con sus propios amigos políticos. Reconoce sin rubor, tampoco sin excesos de autoflagelación, los propios errores, como cuando, vayan a la página 27, recuerda que ni él ni otros expertos economistas supieron advertir al presidente Zapatero, una vez estallada la crisis, de algo que se reveló crucial: el grave problema de nuestro déficit por cuenta corriente. O relata sin reservas que cuando en 2007 fue candidato de su partido para la alcaldía de Madrid e insistía en el problema de la apuntada deuda de los madrileños, alguien de su partido, ahí el autor es discreto y no da nombres, se encargarán los compañeros de la prensa que son capaces de sacárselos después o cuando sea, le dijo que olvidara ese asunto de la deuda durante la campaña, porque, decía, nadie lo entendía y no llevaba a ningún lado. Por no referirme, por no mencionar a las referencias del autor a nuestros aeropuertos sin aviones y nuestros aves sin pasajeros. Estrictamente hablando, dice en la página 187, ninguna línea del AVE, se refiere, debería haberse construido. Cierro la cita. Y no le duelen prendas en reconocer que, comillas, de todas las opciones políticas en España, solo ha habido una que ha tenido la valentía de plantear abiertamente este debate, cierro comillas, y cita acto seguido al asesor económico de Ciudadanos, Luis Garicano, y a su pública manifestación de detener el plan de inversiones en el AVE para dedicarlas a innovación. Decía que no es sectario y ahí tienen una prueba más. Porque efectivamente no es sectario en ningún momento, sin por ello dejar de ser muy crítico, pero muy crítico, con las políticas de los gobiernos del Partido Popular. También a título de ejemplo, en esta misma línea, cuando aborda en un capítulo que para mí es de los mejores del libro, creo, capítulo cuarto, la burbuja inmobiliaria, se titula, no rehúye el equilibrio en el análisis, siendo generosos, cito textualmente,
se puede eximir al gobierno de Aznar de la burbuja de precios inmobiliarios, pero con respecto al boom inmobiliario sí cabe apuntalar responsabilidades políticas claras. En España, el boom inmobiliario, experimentado a partir particularmente del año 1998, encuentra indudablemente su origen en la ley del suelo del gobierno de Aznar y su extensión posterior a todas las comunidades autónomas que eran las que tenían las mayores competencias urbanísticas. Y unas páginas después, en la 113, precisa que no sería justo limitar la cuestión de responsabilidades al gobierno del Partido Popular, responsables políticos del país entre 1998 y 2004, años en los que el boom inmobiliario nació y creció incontroladamente. Y añade, la autocrítica debe extenderse sin lugar a dudas al periodo 2004-2008 con el gobierno del Partido Socialista. También a los economistas, que no demostraron ser capaces de ver lo que habría de ocurrir, y asimismo al conjunto de una sociedad española, incluyendo el tejido empresarial, cómodamente instalada en prácticas especulativas y en el endeudamiento despreocupado. Una autocrítica, concluye, que personalmente a mí me corresponde por triplicar, como responsable político, como economista y como ciudadano español. Concluyo, esto es un libro, lo aseguro, para leer y releer con sosiego, con reposo, no las 2 horas que he dicho, exige relectura, es fácil, no es para expertos, tiene abundancia de cuadros y de gráficos, que esto les gusta mucho a los economistas, pero están muy bien puestos, se entiende todo muy bien, y les invito a que no se lo pierdan. Yo creo que, como reza el subtítulo, el libro esclarece muy bien cómo hemos llegado hasta aquí y cómo intentar que no se repita. Gracias, y a continuación tiene la palabra doña Belén Barreiro, de la Fundación Alternativas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La Fundación Alternativas, la verdad es que está encantada, en mi nombre y en nombre de Nicolás Sartorius, que está ahí acompañándonos en primera fila, está encantada de estar aquí participando en la presentación del libro de Miguel Sebastián. La Fundación Alternativas, como sabéis, es un centro de ideas, de pensamiento, que tiene ya 18 años de historia, es decir, una larga historia detrás, y es una de las fundaciones reconocida como una de las fundaciones europeas más sólidas y más consolidadas. Voy a ser breve, pero sí quiero pues poner encima de la mesa los apuntes de lo que a mí me ha parecido el libro de Miguel. Y quiero destacar algunas breves cuestiones que me parecen especialmente destacables. El libro es un libro, si lo tengo que resumir en una frase, que hay que leer. Y hay que leerlo antes de las elecciones generales, porque son a la vuelta de la esquina, estamos ante un escenario muy reñido, y es un libro que nos va a ayudar a todos. Es un libro, en primer lugar, que nos permite hacer un ejercicio que creo que es imprescindible, porque parece mentira que seamos capaces de olvidar tanto. Es un libro que nos permite hacer un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva. Yo leyéndolo me quedaba asombrada conmigo misma de pensar que había tantas cosas que en el camino se nos ha olvidado, tantas cosas, tantos errores acumulados que simplemente hemos dejado de pensar sobre ellos. Y el libro de Miguel es un libro, sobre todo, que nos ayuda a volver a recordar, que nos recupera esa memoria que tenemos perdida, en la que destacan errores por cosas que no se hicieron y se debieron hacer, y en la que destaca también errores por cosas que se hicieron y que debieron hacerse de otro modo. Pone un ejemplo que yo creo que viene al caso, y hay otros, sobre cómo cuando España entra en la Unión Monetaria se omite un debate público sobre los pros y los contras de lo que significaba una decisión tan trascendental para la sociedad española. Otros países sí lo hicieron, pusieron encima de la mesa las ventajas y los inconvenientes. Probablemente la decisión hubiese sido exactamente la misma y probablemente no nos equivocamos, pero sí es bueno realizar ese ejercicio de democracia colectiva, ese ejercicio de poner sobre la balanza los pros y los contras.
además de repasar errores, no por masoquismo, sino porque yo creo que Miguel, que es una persona optimista, pretende repasar errores para no volver a cometer esos errores en el futuro. A mí me ha interesado particularmente un capítulo que es muy breve, pero yo creo que muy necesario, sobre los retos pendientes. Este es un capítulo que dan ganas de saber más y dan ganas de invitar a Miguel a una segunda parte del libro en la que pueda desarrollar todas estas reformas pendientes, reformas que apuntan en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito también institucional. Nosotros en la Fundación Alternativas hemos trabajado en la línea de muchas de estas propuestas. Miguel apunta el problema de la desigualdad social, el problema del paro estructural, en fin, una serie de problemas que sí que creo que componen una auténtica agenda de lo que debería ser en estos momentos una agenda socialdemócrata. Yo creo que el libro, en este epílogo final, que realmente merece mucho la pena, contiene todo lo que se puede, todo lo que en estos momentos se puede pedir a una agenda socialdemócrata. Yo conocí a Miguel en el año 2003 en una comida que para mí es inolvidable y que bueno, la verdad es que para mí me causó una gran impresión esa comida. Y en aquel momento pensé dos cosas sobre Miguel que he vuelto a ver muy claramente, muy reflejadas en su libro. Por un lado, Miguel es una persona que es extremadamente pedagógica y a veces se piensa que cuando se dice de alguien que es pedagógico se está diciendo que es un poco simple, pero es más bien todo lo contrario. Creo que Miguel tiene tal dominio de la materia, creo que tiene tan claras las ideas y hace un esfuerzo tan grande por transformar esas ideas y esos análisis por hacerlos cercanos a ese análisis, que el resultado es pues un libro extremadamente pedagógico, muy fácil de leer y, sorprendentemente, pese a tratarse de un libro de economía, un libro que engancha, que se empieza y dan ganas de seguir hasta el final. La otra virtud que yo destacaría del libro y que también y que ya lo pensé cuando conocí a Miguel en aquel invierno del año 2003, es que este es el libro de una persona que piensa por sí misma, que piensa con libertad, que tiene independencia. Y eso se ve reflejado, como es Miguel, los que lo conocemos, se ve reflejado, se le ve en todo, y es algo que también se percibe muy claramente en el libro. En general, las personas que piensan por libre suelen resultar incómodas y siempre se tiende a pensar que no son previsibles, que tienen algo que se nos escapa. Pero yo creo que hay que destacar dos grandes virtudes de lo que significa pensar por libre, y en el caso de Miguel creo que son dos de sus grandes virtudes y que no podría tenerlas si no pensarse por libre. La primera es que tiene una capacidad enorme para anticiparse a los problemas. Es una persona que ve las cosas antes que los demás, y las ve antes que los demás porque piensa de forma independiente. Y yo creo que esa es una virtud que no ha perdido en este tiempo y que es una virtud para mí imprescindible. Y la segunda es que, gracias a que piensa de forma independiente, es una persona que es capaz de reconocer los errores. Creo que en este libro no se reconocen los errores como a veces se reconocen, nos hemos equivocado, con esta primera persona del plural, nos hemos equivocado. Miguel habla de errores que asume algunos de forma muy personal, explica por qué se equivocó, dónde falló el flujo de información, dónde estuvieron los fallos, y creo que esa capacidad para reconocer errores, que es la condición previa para poder avanzar y mejorar, solo se puede tener desde una perspectiva absolutamente independiente. Solo si uno es capaz de crearse sus propios sistemas de alerta sobre cómo es la realidad social y la realidad económica, solo si se tiene eso, uno es capaz de anticiparse y uno es capaz de reconocer dónde estuvieron los fallos. Por tanto, en conclusión, y ya dejo paso a todos los que queréis escuchar a estas tres personas tan importantes que están en la mesa, simplemente acabo insistiendo en que este libro hay que leer, y hay que leerlo ya, antes de diciembre. La palabra al presidente Zapatero. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Sí, pero sí. Gracias.
reacción a la presentación de este libro, Miguel, debo confesar que tengo sentimientos contradictorios en este acto. Por un lado, estoy muy a gusto de compartir con las personas que están aquí en la mesa y con tantos amigos, compañeros, colaboradores, durante tanto tiempo, este momento. Esas son las sensaciones que me estimulan, positivas, casi emocionales. Pero por otro lado debo reconocer que no es una tarea fácil decir algo sobre un libro de economía estando dos economistas en la mesa, y dos buenos economistas para mí, y sobre todo siendo protagonista en el libro, como no podía ser de otra manera, porque analiza nada más y nada menos que la crisis vivida desde 2008, tema con el que saben, pues tengo una relación íntima, ¿no? Y ya muy cuajada en mi conciencia, ante todo, y también en mi esfuerzo por aproximarme intelectualmente a él. Diré que además eso se complica, porque además de dos buenos amigos y dos economistas, pues está una de las mejores sociólogas de este país. He escuchado atentamente, porque su criterio siempre me resulta relevante, lo que apuntaba, y voy a decirlo, voy a discrepar en alguna cosa, ¿no? Voy a empezar por el autor, que me resulta difícil hablar de Miguel Sebastián. A Miguel le conocí en una reunión en Ferraz, que celebraba frecuentemente con representantes de lo que llamáis el consenso, es decir, de aquellos que hacen los vaticinios, los pronósticos de distintas instituciones, y él venía por él, era jefe de servicio del BBVA. Era una sala en la que nos reuníamos a veces pues 15, 20 personas, ¿no? Coordinados por Jordi. Así es la vida, todo vuelve. Coordinados por Jordi Sevilla. Y debo decir que después de 2 o 3 sesiones, de haber escuchado a todos, os voy a decir quiénes estaban allí y demás, pues yo no conocía de nada a Miguel Sebastián. Pero tras escucharle 2 o 3 sesiones, me parecía sin duda alguna, yo creo que es pedagógico, pero más que pedagógico es brillante. Así le conocí, así le propuse que trabajara más directamente en lo que era la elaboración del programa electoral y después, pues todos estos años. En fin, yo no soy quien para juzgarle como economista. Además, si lo hiciera, seguramente me llevaría una crítica, ¿no? Fácil. Pero debo decir ante todo que me importa mucho más en fin, las cualidades humanas que las intelectuales. Y debo decir que Miguel es ante todo una persona que está en ese grupo de servidores públicos de una honestidad impecable, intachable, permanente, que solo ha trabajado pensando en el interés general. Créanme que los hay muchos en este país. Un buenísimo ejemplo es Miguel Sebastián. Una honestidad absoluta. Dedicación, trabajo y lealtad que hoy le quiero agradecer, como la dedicatoria que hace en el libro. Pero además de su honestidad personal, que insisto, y de sus cualidades, de su bonomía, con ese carácter que tiene, en fin, todos le conocemos, los amigos, ¿no? Que de vez en cuando, pues, decir por teléfono cualquier cosa. Pero más allá de eso, además de la honestidad, que insisto, para mí está en primer lugar, debo de señalar la honestidad intelectual. La honestidad intelectual. Este libro, ante todo, es un ejercicio de honestidad intelectual, de un alto componente autocrítico, en tanto en cuanto hace una descripción, en mi opinión, más allá de lo necesario, incluso algo exagerada, ahora voy a decir algo al respecto, sobre los
los años de la crisis, los años previos a la crisis, que es quizá la parte más interesante, en mi opinión, del libro. Y eso es un ejercicio de honestidad intelectual, porque él sabe, bueno, en eso somos compañeros de andanzas, él sabe que va a ser objeto de crítica, lo cual seguramente no le va a arrugar. Ya les advierto que no le va a arrugar, porque es valiente, es muy valiente en el combate intelectual y en sus posiciones. Y eso es muy de agradecer. Sí, sentimientos contradictorios, es verdad, porque no es fácil hablar de un libro de economía con un muy buen economista, que introduce conceptos con toda la brillantez y pedagogía. Creo que tan mal no se han hecho las cosas en este país para tener una playa de economistas como la que tenemos. Sería muy contradictorio. Y este es un libro que se une a una larga lista de libros brillantes, todos ellos, no voy a citar a ningún autor, que se han publicado en España por economistas españoles sobre la crisis. Todos ellos interesantes. Les recomiendo todos. Este, desde luego, en primer término. Es verdad que no he encontrado en la bibliografía al uso libros anticipando la crisis, ni vaticinando la crisis. Pero la pléyade de libros que tenemos analizando la crisis es realmente notable. Y además es un estímulo que eso se haga, siga el debate, porque todavía se discute la crisis, el crack del 29 del siglo pasado, y por tanto tendremos tiempo para discutir muchas de las cosas que han pasado. El libro viene a decir que hemos cometido excesos como país. Ese es el resumen. En definitiva, excesos por el endeudamiento, excesos por la alegría en el crédito, excesos por el boom. Algunos somos bastante dados, porque ahora hay un boom de libros sobre la crisis. Espero que no acaben en burbuja o que no vayan también acompañados por una burbuja, que sería preocupante. Excesos en las infraestructuras, excesos en el afán energético, en el modelo energético. Ese es el hilo conductor. Bien, es posible que necesitemos como país esta autocrítica, empezando por supuesto por la parte que corresponde a mi gobierno. Pero yo tengo una interpretación distinta de la historia. Es que la economía no se entiende sin la historia y sin la política. Afortunadamente, es una ciencia social que va de esa mano. Yo creo que como país hemos sufrido una crisis de crecimiento, una crisis de ambición, una crisis de crecimiento y de ambición como país, colectivo. Porque no se entiende que se equivocaran las empresas endeudándose, muchas de ellas, y con la internacionalización. No se entiende que se equivocaran tanto los bancos dando el crédito fácil porque había dinero fácil. No se entiende que se equivocaran todos los gobiernos haciendo los planes de infraestructura. No se entiende que se equivocara mucha gente pues accediendo a la vivienda y endeudándose. Esto sería un problema complicado. Yo creo que la crisis es de ambición, de desarrollo, de crecimiento, en unas condiciones que nunca habíamos tenido en la historia. Afortunadamente es una crisis mucho mejor de las que históricamente ha aparecido en este país, que ha sido crisis o porque éramos incapaces de convivir entre nosotros, las peores, la peor, incapaces de convivir en libertad, o las crisis por nuestras ambiciones imperiales, que nos llevaban a hacer default cada cierto tiempo por las conquistas militares y por el gasto militar. Yo creo que esta reflexión debe de estar entre nosotros. Bueno, crisis por la ambición de que el norte de España tenga alta velocidad, sea un elemento de cohesión frente a la desertización y eso nos haya provocado un endeudamiento. Bien, es una de las crisis sobre las que se puede discutir ponderada y racionalmente, no como un sesgo de país que merece una censura, en mi opinión. Crítica porque nuestras empresas, que no existían en el mundo, siendo el quinto país de la Unión Europea,
hagan un esfuerzo de internacionalización enorme, endeudándose, y que a la postre les ha ayudado mucho a sortear la crisis de las grandes. Bueno, no éramos nadie en el mundo. Nuestra entrada del euro nos lo permitió. Nadie podía emitir en pesetas en este país. Y empezamos a ser alguien. Quizá fuimos demasiado deprisa. Quizá tuvimos demasiada ambición. Era un país que venía, lo dijo el otro día Mújica, ¿no?, el expresidente de Uruguay. Es que hay que tener memoria de España. ¿De dónde veníamos? Yo pertenezco a esa generación, nacida en el año 60, que todavía vio las condiciones. Yo vi como en la mitad de los pueblos de mi tierra, en León, no llegó el agua corriente hasta mediados finales de los 80, lo que ahora es un objetivo de los desarrollos sostenible y que afortunadamente en la mayoría de los países latinoamericanos se está consiguiendo como un elemento básico de desarrollo. Yo eso lo viví todavía. Sí, creo que esa interpretación cabe para nuestra historia. Merece ser ponderada. Merece ser ponderada. Sin, por supuesto, obviar los errores. ¿Entramos en el euro? Pues es que como entramos en Europa, con unas ganas de ser un país moderno, de ser un país como Francia, como Alemania, como Italia, un país europeo. Claro que no lo debatimos. Entramos en la Unión Europea y fue estupendo. Igual que entramos en el euro. Y es verdad que el euro tenía alguna trampa, que la convergencia pues no era lo que podía ser tan fácilmente. Y es verdad que hubo una política del Banco Central Europeo determinante, que favoreció más a Alemania que a países como el nuestro. Y ahora hemos vuelto a ver que en una unión monetaria, la política monetaria es la clave. Porque del crecimiento que tenemos en este momento, del crecimiento económico, 2/3 del mismo, al menos 2 puntos del PIB, se debe a la política monetaria del BCE y al precio del petróleo, que cuando se inicia la crisis está en $140. Es decir, que hay unos factores condicionantes. Bueno, yo tengo esa interpretación, sin dejar al lado los errores, que deben servir ante todo para grandes lecciones. Grandes lecciones. El endeudamiento tiene límites y este país necesita. Nosotros fuimos tú Miguel, vamos a hablar claro, los adalides del cambio de modelo productivo. Yo recuerdo a Miguel decirle, cuando iniciábamos la campaña, Miguel, ¿de verdad tú crees que en los mítines puede hacerse que la gente se levante y aplauda si yo hablo de productividad, productividad, productividad? Bueno, pues es ciertamente complicado, ¿no? O déficit cero, mejor estabilidad presupuestaria, ¿no? Pues no era fácil, pero él lo tenía en la cabeza y la productividad era su palabra, su palabra, su palabra. Sobre esto quiero hacer para ir terminando, una pequeña reflexión. Es verdad que el déficit por cuenta corriente, como muy bien explica Miguel, no era un problema en una unión monetaria, teóricamente, porque no había dificultad de financiarse, cambió el paradigma, y podía haberlo cambiado. Les puedo asegurar que muchos de estos paradigmas que se fabrican en los centros de pensamiento, que se fabrican en los fondos de inversión, que se fabrican entre los grandes expertos de los organismos internacionales, son paradigmas lábiles. Porque ahora, en fin, explicar por qué nuestra prima de riesgo está como está y estuvo como estuvo cuando tenemos una deuda en el 100% del PIB y la teníamos en ese momento en el 60%, pues yo estoy seguro que hay muchos economistas que lo pueden explicar. Y brillantemente. Pero créanme que no tiene solo que ver con los fundamentos teóricos de la economía. Productividad, esto quiero referir. Bien, este es uno de los conceptos, creo que Antón Costas ha hablado del misterio de la productividad en España, que tiene escritas cosas interesantísimas. Al final es verdad que en los años 90, ya de los años 90, después de la crisis de los 92-93, pues empezamos a acumular un gran volumen de capital, un gran volumen de trabajo. Sin embargo, la productividad total de los factores pues estaba flojita, más bien plana. Es verdad que Irlanda tenía una de las mejores de Europa,
miren lo que pasó con Irlanda. Por tanto, es decir, me aproximo con una cierta relatividad a todos los conceptos que quieren establecerse con una categoría inequívoca a la hora de dar las explicaciones y los fundamentos de la crisis. Y es verdad, dice Antón Costas, que fuimos capaces de acumular capital, transmitida por el euro, la facilidad, y este país se acercó, estaba 20 puntos por detrás, a una capitalización física, no solo el residencial, el trabajo, una mejora de la educación. Sin embargo, no fuimos capaces de hacer ese servicio. Y se pregunta por qué. Y dice Antón Costas, pues es que seguramente cuando estás acumulando capital, cuando estás acumulando trabajo y te lleva a un crecimiento alto como teníamos, esa bonanza, yo diría semifalsa, pues en paralelo al mismo tiempo hacer la mejora de la productividad debe ser por subjetiva. Y algo de eso hay. Si repasamos la historia, nuestra productividad sí mejora en los años 80 hasta los 90 por la crisis de los 80, de principios de los 80, que obliga a todo el país, a las empresas, a hacer una asignación más eficiente, y no hay tanto capital, no hay tanto empleo. Sin embargo, en los 90 no. Me parece una explicación muy razonable, a pesar de que hay empresas que consiguieron tener una gran productividad. Por tanto, ahora tenemos la oportunidad, esa es una reflexión interesante, ese es el compromiso más decisivo. Pedro, que vas a tener esa responsabilidad, cómo ser capaces en este país de verdad de ponernos en una productividad a ritmo intenso, comparable con los mejores países de Europa. Debo decir que es la tarea decisiva, porque como brillantemente dice Miguel en el libro, es como la frase que dices que si queremos hacer cohesión social tenemos que saber hacer crecer la economía, no hay otra, evidente, lo dices brillantemente. Pero nosotros hicimos un esfuerzo titánico, porque digamos que la receta era más y más de más y, duplicamos, llevamos la inversión en educación, el gasto en educación a más del 5%, hicimos la capitalización de las infraestructuras, o sea, tocamos, digamos, los elementos centrales, volcando, porque además teníamos posibilidades presupuestarias, muchísimo gasto en aquello que teóricamente mejora la productividad. Por tanto, creo que nuestro país tiene algunas singularidades, como todos, por aquellos sectores que tienen una rápida optimización en la inversión, en la economía. Y cada país tiene unas características, unos commodities, entre comillas, que le condicionan el ser. Pero, sin duda alguna, es la productividad lo que nos puede dar crecimiento a largo plazo y desarrollo a largo plazo. Y sé que esa es la tarea fundamental. Sé que el programa de Pedro Sánchez está centrándose en eso, junto a la recuperación de la cohesión social, y siempre, en fin, como estaba en su lugar, ya sabes, que la alta responsabilidad, tú tienes una alta responsabilidad, vas a tenerla más alta. En esa posición, lo normal es que yo haga las críticas y los consejos. Es inevitable, pero además es que es así, o sea, es que la democracia es así, debe ser así. El liderazgo político, quien tiene la máxima responsabilidad, pues está expuesto a eso. Pero vamos a intentar, que es lo que debemos hacer, y que a veces no es fácil, pero hay que intentarlo, lo vamos a hacer, que sobre todo te llevan las ayudas, que es lo más importante pensando en este país y lo que necesita. Esa ayuda, desde luego, de Miguel Sebastián, en fin, la has tenido de una manera intensa, incondicional. Y como no he perdido mi carácter y mi espíritu optimista, no, en absoluto, sí deseo que este acto sea sobre todo eso, un acto de futuro. Miguel trabajó en el pasado con lealtad, honestidad, brillantemente, hace una aportación brillante para las claves del futuro, donde toda ayuda va a ser poca, porque es difícil poner este país en esa senda de convencimiento y de impronta de la productividad,
no dañemos la ambición que hemos tenido como país. Es decir, creo que no nos debe de preocupar el que hayamos querido tener las empresas mejores en el mundo o las infraestructuras mejores. No es una mala señal de país. No todo es eficiente económicamente, es verdad. No sé cuál será el estudio de evaluación de lo que cuesta la sanidad pública, pero la sanidad pública que hemos construido en España es el patriotismo de España. Es el mejor patriotismo de España. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud ha dicho que somos el país de mejor salud de Europa, gracias a la dieta mediterránea y a nuestro sistema universal de salud. Y esos son los fundamentos de la patria, de la cohesión, de la democracia. Y sí, hemos sido ambiciosos. Es verdad que menos en el sector público, como explica Miguel, porque la deuda no era tan grande. Y hemos querido ser una democracia de propietarios. Sí, la sociedad en general quería ser una democracia de propietarios. Y yo viví la etapa en la que la demanda social era: presidente, queremos conseguir que las hipotecas las den por más plazo, que estén más baratas. Y esa era una demanda social inequívoca. Es verdad que el sesgo retrospectivo nos ha hecho pensar de otra manera. Pero en todo caso, quiero agradecer la contribución de Miguel, esta nueva, que espero que no sea la última, y terminar diciendo que me quedo en este acto del lado de aquello que más me motiva, porque este es un acto afectivo. Yo creo que nuestra vida pública, en general, necesita afectos y reconocimientos. Es muy saludable. Mejora las expectativas psicológicas de todos los humanos. La salud. Cada vez que pienso en Cataluña, digo, necesitamos un proceso de afecto intenso, de afectos. También en la democracia los afectos cuentan. Al final, la vida colectiva, vivir juntos, es eso. Es tener afectos, es tener inclinaciones. Tenemos que estar inclinados unos con otros, pensando unos en otros, haciendo ese esfuerzo colectivo y teniendo como buenos testimonios a gente, a personas honestas, leales y entregadas al servicio público, además de grandes amigos, entrañable amigo, como es Miguel Sebastián, al que felicito, y desde luego espero que te vuelques trabajando tanto como lo hiciste conmigo, con Pedro, para conseguir el mismo objetivo. Gracias. Secretario General del PSOE y candidato a presidente. Pues muchísimas gracias, Ramón, gracias, Belén, gracias, Miguel, gracias, José Luis, presidente. Hablando de afectos y por comenzar mi intervención por donde terminó el presidente José Luis, empiezo por reconoceros una cosa, ¿no? Compartir con vosotros una cosa, y es que con José Luis yo no tuve tanta relación hasta que fui secretario general, es decir, no le conocía tanto, fui miembro del grupo parlamentario en la última legislatura del presidente Zapatero, donde efectivamente pasamos muchísimos sinsabores, y fue posteriormente, cuando fui elegido secretario general, cuando conocí más al político, a la persona, a José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo tengo que decir públicamente que siempre me he sentido respaldado, José Luis, por ti. Siempre he agradecido tus consejos, tus sabios consejos, y desde luego quiero que sepas que agradezco públicamente el que todos los días, de todos los meses que llevo al frente del Partido Socialista, si ha habido alguien que me ha apoyado, que me ha dado aliento y que me ha trasladado su consejo, fruto de la experiencia y de su conocimiento en primera persona de lo que significa dirigir al Partido Socialista Obrero Español, que no es poca cosa, como tú bien sabes, José Luis, y la candidatura a la presidencia del Gobierno y posteriormente la presidencia del Gobierno ha sido José Luis. Mirad, yo creo que este libro y este acto, si algo representa, es una reivindicación de los buenos economistas que tenemos en España. José Luis antes lo ha dicho. Es verdad que en muchas ocasiones hablamos de economistas de fuera y reivindicamos poco a los economistas buenos que hay en nuestro país. Y hay unos cuantos. Los economistas, y yo quiero romper una lanza por ellos, nos dicen cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.
y son los políticos los que tienen que poner todos los remedios para que esas cosas que van mal sean resueltas. Y probablemente lo que ha faltado durante estos últimos 15 años, 20 años, es que es verdad que había muchísimos economistas que estaban alertando sobre las debilidades de nuestro crecimiento económico, pero cuando se ponían de manifiesto por parte de economistas, y aquí quiero romper una lanza a Miguel Sebastián cuando era director del Servicio de Estudios del BBVA, venía el poder político y le decía que lo que se estaba haciendo era poner en cuestión el crecimiento económico en nuestro país. Y alguna declaración hay de responsables políticos de entonces, del Partido Popular, respecto a los informes y a las alertas que en ese caso hacía Miguel Sebastián como director del Servicio de Estudios del BBVA. Pero es verdad, como os decía, que este es un acto, y este libro es un acto de reivindicación de los grandes economistas que tiene nuestro país. Es verdad que hemos tenido grandes economistas que no solamente han hecho la reflexión, sino también han tenido la valentía y la audacia de dar el paso para no solamente moverse en el ámbito de la reflexión, sino también de la acción política. Lo tuvimos, por ejemplo, con Fuentes Quintana, también con Luis Ángel Rojo, en otro ámbito, que es el de gobernador del Banco de España, y desde luego también con uno de sus magníficos discípulos, uno de los más destacados discípulos, como es Miguel Sebastián. Mirad, yo conocí a Miguel Sebastián en el año 2001, precisamente en la Fundación Alternativas. Antes se lo comentaba a Nicolás, al presidente de la Fundación, en un acto con un grupo reducido de economistas, algunos de los cuales estáis aquí presentes, donde hablábamos entonces de la convergencia real. Y hablábamos de cómo España tenía que converger no solamente nominalmente, sino realmente con la Unión Europea. Por cierto, un reto, desafío que seguimos teniendo, Miguel. Y entonces conocí al brillante director del Servicio de Estudios del BBVA. Entonces, como todos los que conocéis a Miguel, sabéis que es una persona generosa, es una persona que cuando te haces amigo de él, da todo por ti, pues me hizo testigo de muchos de los brillantes combates dialécticos que en la sede del BBVA, en la calle Recoletos, hacían dos grandes macroeconomistas, uno Miguel Sebastián y otro David Taguas, en paz descanse, y que desde luego sigue siendo un referente para muchos economistas. Es verdad que esos combates dialécticos los hacían a partir de las 10 de la noche, que es cuando trabajaban a pleno rendimiento Miguel Sebastián y David Taguas. Y por tanto uno se tenía que quedar hasta las 3 o las 4 de la mañana presenciando esos combates dialécticos, pero la verdad es que para todos los amantes de la economía esos combates dialécticos eran todo un lujo, porque se aprendía mucho de ellos. Y entonces ya él hablaba y alertaba de la burbuja inmobiliaria y teorizaba sobre la burbuja inmobiliaria en el año 2000. Y yo recuerdo que cuando se publicaban esos estudios había un ministro de Economía que entonces el presidente del gobierno y el actual presidente del gobierno decían que era el mejor ministro de la economía, de economía de la historia democrática española, Miguel, un tal Rodrigo Rato, que ahora parece que está de moda, va de juzgado en juzgado, y que resultó que era una persona que no solamente no puso freno a los excesos, sino que protagonizó esos excesos para desgracia de los españoles y para vergüenza del Partido Popular. Bien, pues Miguel entonces ya alertaba sobre las consecuencias de la política económica de entonces. Ya alertaba no solamente sobre los riesgos del sistema fiscal, de las deducciones a la compra del impuesto de la renta de las personas físicas, que acuérdate, José Luis, Miguel, que entonces, en el año 2004, cuando hicimos el programa electoral, ya decíamos qué íbamos a hacer con la deducción en el IRPF de la compra, de la adquisición de viviendas, y cómo eso también estaba de alguna manera alentando e inflando la burbuja inmobiliaria. Y hablábamos también de la ley del suelo, que efectivamente luego modificamos cuando llegamos al gobierno. Pero fue en 2003 cuando José Luis, ahora que se habla tanto de la nueva política y de la apertura de los partidos políticos, pues decidió que Miguel Sebastián fuese la punta de lanza de unos cuantos economistas que, venidos de distintos ámbitos, pues participaron en la elaboración del programa económico del Partido Socialista. Y allí entonces, es verdad, como bien dice José Luis, Miguel Sebastián nos enseñó a todos la importancia de la productividad y nos decía que teníamos que hacer entonces de la productividad el eje, el centro, bueno, ya sabéis que es bastante ambicioso Miguel Sebastián, de todo el programa electoral del Partido Socialista. Pero es verdad que cuando José Luis empezó a hablar mucho de productividad acertadamente,
aparecía Mariano Rajoy diciendo aquello de ya está el señor Zapatero con la matraca, y además decía eso, matraca de la productividad. Pero es verdad que visto con perspectiva, Miguel acertó y José Luis acertó, porque cuando hablamos de productividad estamos hablando de reformismo, estamos hablando de los déficits que siempre ha tenido nuestra estructura económica a la hora de crecer, estamos hablando de la falta de competitividad, estamos hablando también de la dualidad del mercado de trabajo, estamos hablando también de la internacionalización siempre pendiente de la economía española, de la dimensión tan pequeña que tenemos de las empresas españolas, estamos hablando también de la innovación, también del capital humano y también de la institucionalidad, de la calidad institucional de nuestra democracia. Y conviene que paremos por un segundo en la calidad institucional de nuestra democracia y de nuestra economía. Porque es verdad, y mirad, me vais a permitir que haga este breve paréntesis político, partidario, que durante estos últimos 4 años, si ha habido una quiebra de confianza, ha sido precisamente la de la mayoría de españoles que depositó una mayoría absoluta en manos de un único partido, que fue el Partido Popular, y en concreto el presidente Mariano Rajoy. Él lo que ha hecho ha sido transformar esa mayoría absoluta en absolutismo, porque a mí me parece absolutamente indecoroso que hoy, que se celebra el 10º aniversario de la UME, el presidente del gobierno y el gobierno no hayan invitado al presidente del gobierno que puso en pie la UME y que está aquí presente, José Luis Rodríguez Zapatero. Como también me parece que vivimos tiempos tan extraordinarios como un presidente del gobierno que lo que hace es, en 4 años de legislatura, aprobar sus 5º presupuestos y que hoy la Comisión Europea haya dicho que estos presupuestos generales del Estado, señoras y señores, los garantes de la estabilidad que son el Partido Popular presuntamente, y el presidente del gobierno, y también el señor Rajoy, presuntamente garantes de la estabilidad, ahora resulta que la Comisión Europea y el comisario de Economía ha dicho que cuando pasen las elecciones, el gobierno que salga de esas elecciones va a tener que modificar los presupuestos porque son papel mojado. Por tanto, yo lo que me pregunto es ¿cómo es posible que tengamos un gobierno que utiliza todas las instituciones y todos los instrumentos, en este caso también los presupuestos generales del Estado, para vender pólvora mojada? Lo que tendría que haber hecho el señor Rajoy es adelantar las elecciones y haber permitido que el nuevo gobierno, esta vez sí, un gobierno socialista, hubiese aprobado los presupuestos que de verdad clarificaran el horizonte presupuestario y económico de nuestro país. Pero en definitiva, como les decía, la calidad institucional también es uno de los principales retos. Y por tanto, en el año 2003, José Luis Rodríguez Zapatero invitó a Miguel Sebastián a formar parte de ese gran proyecto, de ese ambicioso proyecto de crear y elaborar el programa económico del Partido Socialista. Y entonces uno se pregunta, como la canción de Berlín, ¿qué hace un chico como Miguel Sebastián en el Partido Socialista Obrero Español? Y yo les diré por qué. Miguel Sebastián es un liberal, con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero efectivamente, como bien dice Belén, es una persona brillante, una persona que no deja indiferente a nadie en sus análisis y también en su palabra. Pero yo creo que Miguel Sebastián se apuntó al proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, porque supo, como sabe hoy, que socialismo, si algo históricamente ha representado en nuestro país, es reformismo. Y el reformismo es precisamente lo que necesita nuestro país. Lo necesitó en 2004, se lideró en 2004 y se vuelve a necesitar en el año 2015. Es verdad que, yo no sé por qué, hemos tomado la costumbre los socialistas de hablar de nuestros errores, pero yo creo que hay que reivindicar también los aciertos. Los aciertos en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los aciertos también en la acción política de personas tan cualificadas como Miguel Sebastián. Miguel Sebastián, por ejemplo, innovó algunos elementos importantes en nuestra arquitectura institucional. Puso en pie lo que se denomina hoy la Oficina Económica del Presidente, que es verdad que se quedó a mitad de camino de lo que inicialmente pensaba hacer Miguel Sebastián, que fue precisamente copiar, importar la idea de la Oficina Económica del Presidente de Estados Unidos. Pero es verdad que, aunque quedándose a mitad de camino en esa Oficina Económica del Presidente, se publicaron los informes económicos del presidente que presentaba el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que con su salida como presidente del gobierno han dejado de publicarse. Y era un elemento más de debate económico,
desde la política que contribuía a manejar datos y a traducir esos datos en acción política. Y yo creo que eso fue una de las principales innovaciones que hizo desde la Oficina Económica del presidente. Hizo muchas más también ya como ministro. Desde luego el plan Avanza a mí me parece que es fundamental. También la diplomacia económica con los planes integrales de mercado, que precisamente lo que trataban era de acabar con esa, digamos, especialización de nuestras exportaciones, más que especialización, localización de nuestras exportaciones en todo el área europea y no tanto en China, en el conjunto de Asia, África o también Estados Unidos y América Latina, y él lo puso en pie. Hay que recordar que Miguel Sebastián, como director de la Oficina Económica del presidente, fue quien se encargaba de elaborar los planes nacionales de reforma para cumplir con los objetivos de Lisboa. Y en definitiva yo creo que hay una larga lista de aciertos por parte de Miguel Sebastián en la acción política, ¿no? Es verdad que otras cuestiones se dejaron a un lado, que es verdad que se plantearon en el programa electoral de 2004 y que siguen pendientes, ¿no? Y para mí creo que una de las principales y a las cuales se refiere el libro es precisamente la reforma de nuestro sistema fiscal, que sigue siendo una de las principales, digamos, carencias, déficit que tenemos que resolver. ¿Por qué digo esto? Mirad, porque yo creo que los economistas siempre han dicho cuál era la situación económica de nuestro país. Creo que no será porque no sabíamos lo que iba a pasar. Probablemente no cuándo iba a pasar, pero sí sabíamos que si seguíamos creciendo como crecíamos, entonces iba a llegar un momento en el que la fiesta se iba a acabar. Y probablemente la política, ahí es donde falló la economía. Es donde falló la economía. Porque yo creo que tendríamos que demostrar, y esa es la gran lección que yo saco de esta crisis, de esta gran crisis que sufre España desde el año 2008, tendríamos que demostrar la vocación reformista desde la política. Y por tanto, reivindicar la vocación reformista desde la política o de la política significa, entre otras cuestiones, hacer algo que ahora mismo no ha hecho la política, o que se intentó, por cierto, por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no logramos como consecuencia de la inacción o del bloqueo del Partido Popular. Y yo quiero poner dos ejemplos clarísimos. El primero de ellos es el gran pacto educativo que siempre quisimos los socialistas lograr cuando estábamos en el gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero puso de ministro de Economía a Ángel Gabilondo precisamente para lograr ese gran pacto educativo que consiguiera esa estabilidad normativa en nuestro sistema educativo para lograr reforzar el capital humano. Bueno, desgraciadamente el Partido Popular no lo quiso hacer. Pero lo que sí que fue cierto es que si nos quedamos a un 20% de lograr ese acuerdo en materia educativa, ese 80% que sí llegamos a lograr ese acuerdo se implementó desde la administración socialista. Y es verdad, como bien decía antes José Luis, que probablemente cuando estamos hablando de la productividad tengamos que apostar por la innovación, por la inversión en ciencia, en investigación, pero todas esas cosas las hizo el gobierno socialista. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que se quebró o que se aportó en cuanto llegó la administración del Partido Popular al gobierno. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, si ha habido algo que se ha recortado durante estos últimos 4 años de administración del Partido Popular, ha sido precisamente todo lo vinculado con las políticas educativas o todo lo vinculado también con el desarrollo de la sociedad de la información. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo creo que los grandes retos, los grandes desafíos que tiene la sociedad española hacen que los políticos tengamos que pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y eso es, a mi juicio, lo que tiene pendiente la política y que desde luego siempre ha alertado la economía de ello. A mí cuando me preguntan, el otro día José Luis, por ejemplo, en una entrevista, me preguntaba un periodista cuál sería mi primera decisión como presidente del gobierno. Entonces me decía, ¿cuál sería su retirada de las tropas de cambio? Y yo le dije, mire, yo creo que España no está en un periodo histórico semejante al año 2004, sino al año 1982. Porque tenemos que reinventar muchas cosas. Tenemos que reinventar nuestra arquitectura institucional, tenemos que modernizar nuestra economía, tenemos que garantizar, como decía antes José Luis, una convivencia que ahora mismo está puesta en cuestión por el independentismo en Cataluña. Y aunque no coincide con 1982, yo sí que creo
que la próxima administración socialista tiene que liderar unos grandes pactos de la Moncloa. Los grandes pactos de la Moncloa en 3 frentes que creo que son esenciales para el bienestar y la prosperidad de nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con la reforma constitucional, el segundo de ellos tiene que ver con la modernización de nuestra economía y el tercero tiene que ver con la recomposición de nuestro estado de bienestar. Y esos 3 elementos tienen todo que ver con la socialdemocracia, porque socialdemocracia, como bien antes decía José Luis, es crecimiento y redistribución. Y si hay una lección que tenemos que sacar de esta crisis, es que no puede haber crecimiento sin redistribución y no puede haber redistribución sin crecimiento. Bien, yo creo que he sido una de las personas, y probablemente Miguel luego lo diga, y si no, pues lo digo yo, porque para eso estoy aquí. He sido una de las personas que más le ha animado a Miguel a que escribiera este libro. Porque creo que Miguel tiene una virtud por encima de todas, y es que además de hablar claro, escribe mucho más claro. Es una persona que tiene una facilidad increíble para traducir en letras mucho de su pensamiento de manera acertada y brillante. Y es verdad que tendremos que aprender muchas lecciones de lo pasado. Es verdad también, querido Miguel, que yo seguiré construyendo kilómetros de AVE. Si llego a ser presidente del gobierno, no te quepa la menor duda. Pero en todo caso, sí que quiero agradecer a Miguel su labor en el pasado, en el presente y su contribución, no solamente política, sino también a la reflexión económica con este brillante libro. Así que, Miguel, muchísimas gracias y desde luego también gracias por invitarme a la presentación de este libro. La verdad es que me da un poco de apuro hablar después de ellos. No estoy acostumbrado a hablar después del presidente, no estoy tampoco acostumbrado a hablar después de Pedro, pero el secretario general del partido. Pero bueno, me toca por protocolo, por supuesto, los agradecimientos institucionales a la Fundación Alternativa por acogernos, Editorial Península, por publicar el libro, al Grupo Planeta por todo el apoyo recibido, a Thinking Heads. Quiero hacer una mención a 2 ausentes. Uno ya lo has hecho, Pedro, que es David Taguas. Yo creo que David hoy estaría disfrutando este acto y sería crítico disfrutando este libro. Y también a Federico Prades, cuyo funeral coincide lamentablemente con este acto, y le quiero mandar un abrazo a sus hijos, a sus familiares, por no haber podido estar en ese funeral. Estoy seguro que Federico estaría hoy aquí también disfrutando, ¿no? Muchos compañeros de mi trabajo, que es la universidad, y aquí meto no solamente a los profesores, que hay muchos, sino también a muchos alumnos y exalumnos. Yo creo que tiene más mérito porque generalmente los exalumnos te quieren perder de vista. Me sorprende que algunos deben estar en la parte esta, digamos, del masoquismo, ¿no? Muchos compañeros de gobierno, que también agradezco vuestra presencia, ministros, secretario de Estado, secretarios generales, gente del Ministerio, compañeros de los 2 bancos donde he trabajado, el Banco Público, el Banco de España, y también mantengo buenas amistades en ese sitio, no sé si las perderé después del libro, y muchos compañeros del BBVA. Como ha recordado Pedro, yo creo que fue la etapa más, para un economista, la etapa más, aparte de productiva, la más apasionante que vivimos. Muchos compañeros del PSOE, de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, que siempre se dice así de broma, compañeros del metal, en mi caso es verdad, que siempre he tenido un enorme cariño de la gente de UGT, de la gente de metal, y hemos hecho muchas cosas juntos. Yo siempre les estaré agradecidos porque ellos, creo yo, que han salvado la industria del automóvil en nuestro país. Muchos familiares, somos una familia grande, muchos amigos. Quiero hacer una mención a un grupo, porque si no me mata, que se llama Socialismo es Libertad. ¿Por qué? Porque somos un grupo virtual, son un grupo virtual que han decidido desvirtualizarse hoy y venir aquí, y vienen de París, de Bruselas, de Cádiz, de Murcia, de Toledo. Entonces os agradezco, como no sé quiénes sois, porque no nos conocemos, pero sé que estáis aquí y os lo agradezco, ¿no?
Y finalmente, a las dos personas que me acompañan. Claro, vuestra presencia aquí es claramente un gesto de amistad. Yo, al contrario del 99,9% de los españoles, yo conocí primero a Pedro Sánchez y luego a Zapatero. De hecho, conocí a Zapatero gracias a... Hay gente que dirá, culpa de, pero yo digo gracias a Pedro Sánchez. Y para mí, desde luego, esa época era una época apasionante, pero una época que no se nos puede olvidar que nos teníamos que reunir, en efecto, en la Fundación Alternativas clandestinamente. Porque tanto a David Taguas como a mí, nuestro puesto en el banco podía peligrar en caso de que fuera público que estábamos asesorando o apoyando al Partido Socialista. Yo decía, oye, que no es un grupo terrorista tampoco. Pero ese era un poco también el ambiente, ¿no? Y el ambiente lo ha recordado Pedro, que en efecto nos reuníamos fuera de las horas de trabajo a horas intempestivas, ¿no? Y fue muy bueno para nosotros porque aprendimos mucho, ¿no? Luego vino la parte política. Y llegamos al libro, ¿no? Claro, este no es un libro de la crisis. Ha habido muchos libros sobre la crisis y muy buenos. Yo no quería escribir sobre la crisis, primero porque ya hay muchos libros y buenos, y segundo porque un libro sobre la crisis escrito por un ex ministro del gobierno al que le tocó la crisis, pues hubiera tenido poca credibilidad. Pero sí que me interesaba hacerlo sobre lo que llamo la falsa bonanza, precisamente para intentar que no se vuelva a repetir. Claro, la productividad era el gran síntoma, el gran resumen. Es verdad, nos ponemos los economistas, y está Ángel de la Fuente, que hizo un maravilloso artículo de historia de A, porque para nosotros la productividad es A, una A, con mayúsculas. La productividad es todo. Y yo desde luego soy de los que piensa que a nuestros padres de la Revolución se les olvidó la cuarta palabra: liberté, égalité, fraternité, productivité. Con esa cuarta palabra, la revolución hubiera sido perfecta. O se les olvidó o alguien cerró el micrófono en ese momento, porque esa hubiera sido la revolución perfecta. Pero que se les olvidara a nuestros padres no quiere decir que nosotros no la asumamos como propia. Claro, es que nos ha ido tan mal, pues sí. Presidente, nos ha ido mal porque en los años de bonanza, no os digo ahora con la crisis, en lo bueno, si os acordáis de lo bueno, en 98, 2008, la productividad total de los factores creció en España el -1, frente a crecimientos altos en Alemania, en Estados Unidos, que son países ya desarrollados y maduros. Pues por supuesto que con esta idea de la productividad, por supuesto que nos fue mal. Claro, este acto también tiene una dimensión política. La primera, no repetir los errores. Pero ¿por qué se producen estos excesos? Porque los excesos tienen lugar sobre cosas que son buenas. Tú cuando tienes un problema con el ácido úrico, que empieza a subir y dices, esto es malo, me lo vigilo. Porque es malo. Colesterol malo. Pero claro, es que el crédito es malo. Por supuesto que no. Es que las infraestructuras son malas. Por supuesto que no. ¿O es que la deuda es mala? Por supuesto que no. La deuda privada e incluso a ciertos niveles la pública. ¿O es que las energías renovables son malas? Por supuesto que no. Y la internacionalización, buenísima. Todo es bueno, pero el problema es el exceso. Y esa es la dificultad del diagnóstico. Y eso es particularmente grave en la burbuja inmobiliaria. Que la burbuja inmobiliaria no estábamos ya todos convencidos de que había hasta que ya se pinchó. Y vigilar esos excesos no es fácil porque la gente vive placenteramente con los excesos. Es feliz con los excesos. Y aquí viene el segundo problema, no solamente el diagnóstico, sino las herramientas. ¿Cómo acabas con esos excesos? Generalmente, política monetaria. Sube los tipos de interés y se acabó.
Pero no, los tipos de interés ya no dependen de nosotros. Esa herramienta la hemos perdido. Si la herramienta la hemos perdido, tenemos que dotarnos de otras herramientas, ¿no? Y eso es lo que este libro ofrece, herramientas alternativas para evitar que se repita. Y llegamos al tercer problema, el más preocupante para mi gusto, que es la economía política, el coste político de acabar con los excesos. Porque, insisto, la gente vive bien de los excesos. Yo la primera pregunta, nada más llegar a la facultad, mis compañeros, la verdad que son fantásticos, que son los que han provocado este libro, los alumnos y algunos profesores, es: hola Miguel, ¿qué tal? ¿Has vuelto? ¿Por qué no pinchasteis la burbuja? Pues en el libro está explicado. ¿Por qué no pinchamos la burbuja? ¿Y qué es lo que habría que hacer para que la próxima vez o se pudiera pinchar, que creo que es muy difícil por los motivos que explico, o no se hinchara? Y la mejor forma para que una burbuja no se hinche es hablar mucho de ella, crear expectativas de que hay burbuja para que la gente se lo piense. Y eso es exactamente lo que no se hizo, porque, como bien ha recordado Pedro, se silenció la burbuja. Y no solamente se silenció por parte del gobierno del PP, sino se silenció también por instituciones, Banco de España y otras instituciones, digamos, del país, que creían que hablar de burbuja era irresponsable. Tanto tenemos un problema de diagnóstico, un problema de instrumentos y un problema de economía política, de costes políticos de acabar con una burbuja. Porque acabar con una burbuja significa muchas veces limitar el crédito, que la gente no pueda acceder a un crédito. Entonces, claro, nos lloverían o te lloverían las críticas de esto es soviético, esto es no sé qué. Empezaría pues el argumento liberal, entendido en el mal sentido de la palabra liberal, que se está haciendo una injerencia sobre los bancos pobres que tienen que vivir del crédito y tú limitándolo, no sé qué, no sé cuántos. Pero eso es, cuando hablamos de por qué no pinchaste las burbujas, es por qué no limitamos el crédito. Y lo teníamos que haber hecho con herramientas de tipo regulatorio, que sobre todo eran disponibles para el Banco de España más que para el gobierno. Nuestro gobierno llegó tarde. Por eso en el libro dejo bien claro que la mayor parte de la responsabilidad de todos estos excesos, y me parece que es justo decirlo, y deberían aceptarlo, recae sobre el gobierno del Partido Popular. Fijaros que hay una leyenda urbana y rural en el país que dice que los del PP son antipáticos, que no hay quien los aguante. Y los del PSOE son mucho mejores para los temas sociales, las libertades individuales, la modernización de las costumbres, de la UME, no sé qué, su sensibilidad social. Pero la gestión económica, es que la gestión económica, estos tíos son antipáticos, pero gestionan muy bien la economía. Y eso es lo que este libro trata de decir. No, son un desastre. Y si no han tenido suficiente en los últimos años, vuelvan a repetir, porque todos los problemas que hemos sufrido desde el año 2008 vienen de esa falsa bonanza. A mí lo que me pone los pelos de punta es cuando oigo diciendo: ya lo hicimos en el 96 y si nos dejáis lo volveremos a hacer. Pero claro, lo que se supone que lo dicen en plan atractivo para que les votemos, a mí es que me ponen los pelos de punta, que lo van a volver a hacer. Que lo van a volver a hacer. Entonces, aquí es donde entra Pedro Sánchez, este acto y este libro, y es: Pedro, lo tiene que evitar. Lo tienes que evitar. Entonces, evitar lo que quiere decir, primero, poner en cuestión la falsa idea de que son buenos gestores económicos, porque son un desastre. Segundo, no permitir que vuelvan a repetirlo. Y tercero, lo que más me ha sorprendido del libro, porque este libro me ha sorprendido a mí mismo. Y es que cuando empecé a repasar las cosas que se decían en el año 2004, 2003, 2002, sobre lo que había que hacer en la economía española, está todo por hacer. Está todo por hacer.
Entonces, ¿cómo es posible que esté todo por hacer? Si están todo el día diciendo, y no solamente ellos que han hecho muchas reformas, o sea que hay dos posibilidades, o que no han hecho ninguna reforma, que es la que yo creo, o que las reformas que han hecho no han funcionado. Han valido para contentar al FMI un poquitín, en los mercados financieros por allá, Standard & Poor's. Claro, Standard & Poor's estaba muy contento que nosotros seguimos con Poor Standards. Poor Standards. Y seguimos con la productividad, con el modelo precario, con el endeudamiento. Y eso sí, en cuanto olemos el ladrillo, ¿qué es lo que nos pone? Las infraestructuras, el ladrillo, la operación San Martín, la operación Campamento. Entonces, yo desde luego esta vez seguiré en las trincheras de la alerta y por supuesto en las trincheras siempre autocríticas, porque yo creo que la autocrítica es buena para reconocer lo que hicimos mal y mejorarlo, y también en las trincheras de apoyarte para que seas el próximo presidente de gobierno, porque yo creo que el país lo necesita. Y le quiero dedicar, para esto de la macro y los datos y los excesos, parece como una cosa muy macra, se lo voy a dedicar a una persona, que además está aquí, pero no voy a, evidentemente, a dar su nombre, pero yo conocí ya, con la crisis ya avanzada, a una persona que me contó su historia. Mira, Miguel, qué pena no haberte conocido antes, pero yo tenía unos ahorros. Y dije, ¿qué hago con estos ahorros? Encima, deportista de élite, con unos ahorros y la vida relativamente cómoda. Y le embaucaron, ¿qué haces tú con ahorros, con dinero? Cómprate una casa. Y se compró, se metió en una hipoteca. Y todavía le decían en el banco que, hombre, si te da para un local. Y compró un local, animado por esos asesores financieros. Y no sé si eran cuñados o profesionales, pero en cualquier caso, asesores. ¿Qué pasó? Pues que en pocos meses una persona con ahorros, deportista de élite y con la vida resuelta, se vio endeudado, se desplomó el mercado, no pudo vender aquello, no pudo alquilar aquello, tuvo que ponerse a trabajar de noche y abandonar su deporte de élite, porque fue atrapado por el exceso de la burbuja. Más allá de los datos, yo le quiero dedicar este libro, parte de este acto, a esa persona, a Javi, y a todos los Javis del país que vivieron la falsa bonanza y que espero